Hola, feliz día. Mi nombre es Guillermo Marconi. Soy psicólogo, sexólogo y les quiero dar la bienvenida en mi nombre personal y en el nombre del instituto y de todas las personas que conforman el instituto a esta tercera jornada científica del Instituto Gestáltico Maracay. Este evento tiene como propósito celebrar el Día Internacional del Terapeuta Gestal, conmemorando el natalicio del gran Firksberg, fundador de la terapia gestal. En esta ocasión abordaremos un tema que despierta gran interés y conmoción: el orgasmo. Una palabra que evoca fuerza, que evoca personalidad, carácter. Una palabra que es sin duda una de las más conocidas, pero probablemente para muchos las menos experimentadas. Es una palabra que nos atañe y nos involucra a todos los seres humanos, al igual que la comida, que la respiración, que las relaciones. Si bien muchos de nosotros hemos experimentado el orgasmo, no siempre comprendemos su naturaleza. Por otro lado, existen personas que aún no han tenido la oportunidad de vivir esta experiencia. Lo cierto es que el orgasmo se convierte en un tema recurrente en las consultas sexológicas, donde escuchamos frases como: doctor, llego al clímax, pero no siento nada. O a veces no puedo ni eyacular. O a veces eyaculo sin necesidad de sentir placer. Es importante diferenciar estos aspectos. Es importante entender que el orgasmo va mucho más allá de el fenómeno físico de la eyaculación. Vamos a ver cómo lo definía un gran artista de la época barroca. Gian Lorenzo Bernini, en su obra magistral El éxtasis de Santa Teresa, captura en esencia el orgasmo como un arrebato voluptuoso, ¿sí? Una experiencia que trasciende lo físico, trasciende lo carnal y roza con lo divino. Santa Teresa, en un éxtasis religioso, se arquea hacia atrás, se abandona, se rinde ante la sagrada visión, gime, sus labios se entreabren, su rostro se inunda de sensaciones, sus ojos se cierran, los pliegues del vestido se alejan de su cuerpo con la fluidez del agua, acariciando sus contornos, mientras los dorados rayos del sol caen desde el cielo. El ángel del Señor se dispone a clavar una y otra vez una flecha inflamada en el corazón de la santa. Esta descripción de la obra magistral de Gian Lorenzo Bernini, una de las obras más icónicas de la época barroca, nos habla de una experiencia mística muy cercana a la descripción de lo que es el orgasmo. Definitivamente, el orgasmo es un acto paradójico. Es un acto paradójico porque en él podemos vivir fuerzas que se oponen simultáneamente. Podemos vivir la tensión y la liberación. Podemos vivir la búsqueda del yo y la pérdida del yo. Podemos disfrutar el dolor y el placer, la culminación y el comienzo, la universalidad del acto y la singularidad del momento.
Santa Teresa escribe en el libro de la vida, capítulo 29, describe ese éxtasis y lo señala de la siguiente manera. El dolor era tan grande que yo gritaba en voz alta, pero a la vez sentía una dulzura infinita y deseaba que durara eternamente. No era un dolor corporal, sino físico, pero en cierta medida afectaba también a mi cuerpo. Era una caricia dulcísima del alma, producida por Dios. Si esto no es un orgasmo, entonces tenemos que reformular las teorías. ¿Cuáles son las preguntas que normalmente las personas se hacen o nos hacemos en relación al orgasmo? Bueno, básicamente, ¿qué es un orgasmo? ¿Cómo se siente un orgasmo? ¿Por qué algunas personas tienen dificultad para alcanzar el orgasmo? ¿Es normal no tener orgasmo? ¿Cuál es la diferencia entre el orgasmo masculino y el femenino? ¿Cómo pueden mejorar la intensidad de mis orgasmos? ¿Es posible tener múltiples orgasmos? ¿El orgasmo es necesario para la satisfacción sexual? ¿Cómo afecta la edad a la capacidad de alcanzar el orgasmo? ¿Qué otras preguntas te has hecho tú? Hoy vamos a tratar de responder algunas de ellas. Esto es un tema complejo, profundo, que llevaría más tiempo, pero vamos a tratar de enfocarnos en los elementos básicos de este contenido. Es importante señalar que el orgasmo, de acuerdo a diferentes eh, lenguas y culturas, etimológicamente lo podemos explicar de la siguiente manera. Según el griego, orgasmo, la palabra orgasmo significa hincharse. Según el sánscrito, vitalidad. Según el inglés, clímax. Según el francés, gozar. Y según el alemán, máximo burbujeo. Entre hincharse y máximo burbujeo, vamos a definir orgasmo científicamente hablando. Científicamente hablando, es una fase que ocurre dentro del acto sexual, dentro del ejercicio o autoejercicio de la función sexual, donde ocurren contracciones involuntarias de la musculatura pélvica, que se acompañan de sensaciones intensas en diversas partes del cuerpo. En la mujer, la intensidad se nota más en la vagina, en la parte externa de la vagina, y en el hombre, en la base del pene. Vamos a ver cómo lo describen algunas mujeres y algunos hombres. ¿Ok? Una mujer, por ejemplo, decía, tengo una sensación intensa en mi vagina, seguida de pulsaciones muy fuertes que se irradian al abdomen y a los músculos. Veamos cómo el orgasmo domina el cuerpo. Esa sensación que parte de la vagina se irradia y te doblega. Siento que soy toda clítoris y vagina. Siento una tensión deliciosa y perentoria que estalla y me produce sacudidas y estremecimientos, mientras grito y grito. Mi placer es mayor cuando puedo manifestarlo. Otra chica decía, tengo un calor intenso en el clítoris, que de pronto se derrama por mis genitales y mi cuerpo. El placer es muy grande y casi irresistible. Me llegan contracciones desde el clítoris, la vagina y el abdomen. Todo vibra con fuerza. Un momento después de todo, calma y bienestar. Vean cómo tan extraordinariamente estas mujeres pueden definir o describir el orgasmo. Ahora vamos a ver cómo lo definen los hombres, cómo lo generan los hombres. En el nivel físico,
Se siente como si toda la zona de la ingle se estuviera tensando. Es como tener un calambre, pero de una buena manera. Es el dolor, pero sabroso. Tu pene tiene un espasmo, pero se siente muy bien. Es realmente difícil de explicar. Es exactamente como tu primer sorbo de café en la mañana, cuando por una fracción de segundos olvida que eres mortal. Es como si tu pene se apoderara de tu cerebro durante unos segundos, como si todo se entumeciera, excepto por esta sensación increíble en tu pene. No puedes enfocar ni sentir nada más. Es posible que ni siquiera existas. Solo existe esta buena sensación y luego vuelves a la normalidad. Qué interesante la visión de la experiencia de los hombres. ¿Cómo definirías tú el orgasmo? Quiero mostrarles algunos datos interesantes. En el caso de los hombres, el orgasmo suele durar entre 5 y 10 segundos. En el caso de las mujeres, entre 13 y 51. ¿Verdad? Este es un orgasmo, esto es un promedio general y es un orgasmo genital, o sea, es un orgasmo donde están involucrados los genitales. Vean estos datos bien interesantes. Alrededor del 70% de los hombres heterosexuales disfrutan del orgasmo, manifiestan tener experiencias orgánicas. Y es alrededor, en la base mínima, las mujeres un 30% heterosexual. Las mujeres y los hombres heterosexuales incrementan el, el porcentaje de personas con esta patrón sexual que se que manifiestan tener experiencias orgánicas. En el caso de los hombres, el 89% de los homosexuales y en el caso de las mujeres, el 85%. En los hombres bisexuales se mantiene cerca del homosexual en 88% y en el caso de las mujeres disminuye un poquito en 75%. Estos son datos de estudios, ¿verdad? Que nos hacen preguntas, nos ponen a nosotros a preguntarnos, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con esta diferencia entre las mujeres y los hombres en relación al orgasmo? ¿Sí? En el orgasmo se involucran los protagonistas principales, anatómicamente hablando, es el pene y la vagina. Sin embargo, sabemos que todo es un fenómeno que involucra a todas y cada una de las partes del cuerpo. La piel, el cerebro, el pene. Observen algo interesantísimo aquí en esta imagen. La vagina parece ser como un receptáculo donde el pene llena ese espacio. ¿Sí? Lo llena, lo completa. Esa es una explicación psicoanalítica. El pene llena el vacío que está en la vagina. Son muchos los, vamos a ver un poquito más. Vamos a ver esta gráfica. Esta gráfica es bien interesante y nos habla de las diferencias del orgasmo. Aquí podemos ver esta curva azul, cómo se manifiesta en el hombre la respuesta sexual. ¿Ok? Observen cómo incrementa la excitación, luego se mantiene en una meseta, luego viene un orgasmo explosivo y por último, la caída abrupta de la excitación. En la mujer no es así. Observen cómo el incremento de la excitación, de la intimidad y la excitación va lentamente.
se va incrementando. Luego llega a la zona de la meseta y en un punto se pueden generar 4 respuestas diferentes. Un orgasmo explosivo que luego cae abruptamente o se vuelve en el proceso de la caída, él vuelve otra vez a incrementar la curva de la excitación y comienza a ver lo que se llama el multiorgasmo. O sea, es una mujer que se recupera del estado refractario, se recupera de la caída y vuelve otra vez a incrementar y a tener diferentes momentos de orgasmo producto de este acto. También podemos hablar de un orgasmo sostenido. Es un orgasmo que se mantiene en el tiempo. Son contracciones permanentes. Y en algunos casos, el no tener orgasmo. O sea, llega el momento de la excitación y luego hay una caída. Entonces, vean la diferencia que está presente entre el hombre y la mujer. Esto nos genera una gran cantidad de preguntas. Una de las cosas que yo rescato de esta gráfica es que la mujer es la dura, es la que sabe cómo disfrutar al máximo el ejercicio y el autoejercicio de la función sexual. Que probablemente son muchísimos los eventos culturales, los fenómenos de crianza, los que han hecho que la mujer llegue a esos niveles tan bajos de, de satisfacción según las estadísticas. Yo rescato de esta gráfica que el hombre se centra más en sus genitales y en acabar, y no se centra tanto en la mujer. ¿Quién más ven ustedes en esta gráfica? Muy bien. Cómo podemos tratar de explorar? O sea, definitivamente el hombre tiene que, lo ideal sería que esas dos curvas, la curva del hombre y la curva de la mujer, estén sincronizadas. La idea es que el hombre se superponga sobre la curva de la mujer. Para nosotros poder hacer eso, que sí se puede hacer, nosotros tenemos que utilizar algo que eh, en algún momento de mi adolescencia me lo enseñaron en el liceo, que se llamaba, en la universidad, que se llamaban el precoito. ¿Qué es el precoito? Es todas esas acciones de intimidad, de estimulación, de caricias, de besos, de fantasías alrededor del coito. Eso hace que el hombre se enfoque más no en él, sino en ella, entendiendo que va a llegar un momento que esas dos olas van a sincronizarse. Y en vez de ser dos olas separadas, van a ser una ola muy fuerte y muy grande. ¿Qué tenemos que hacer? Hay muchas cosas que podemos hacer. Una de ellas, la mujer, es conocer profundamente su aparato sexual y los fenómenos que están alrededor de su aparato. Y el hombre tiene que conocer muchísimo, ¿sí? ¿Qué es lo que le gusta y cómo lo hace?
Pero yo invitaría en ese respiro de la otra edad, yo invitaría a hacerlo diferente. La mujer tiene que saber cómo descubrir o cómo alcanzar ese tesoro masculino. Y el hombre tiene que aprender a conocer cuáles son los secretos del clítoris. Estas dos conferencias que en algún momento le hemos dictado, ¿verdad? Las podemos volver a dictar y podemos conocer un poquito más sobre ese camino para alcanzar el tesoro y ese camino para descubrir el secreto del clítoris. Definitivamente, tanto en el hombre como en la mujer, son muchos los fenómenos que están inmersos. En el momento de la excitación, ¿sí? En el momento de la excitación, hay una gran cantidad de situaciones que están inmersas. ¿Cómo se puede lograr disfrutar de un arrebato voluptuoso como el que vivió Santa Teresita? Hay dos principios rectores para poder entender o para poder abrirnos a la posibilidad de disfrutar este orgasmo. Uno es el principio dar y recibir. Abrirnos a la posibilidad. Sentir y no pensar. La terapia gestáltica es una terapia basada en el contacto. En el libro fundamental de la terapia gestal, ellos, Peirce, Hefferling y Goodman decían, es la realidad más simple e inmediata, el contacto. El contacto es la cercanía al otro. El contacto es la cercanía, en el caso del orgasmo, es la cercanía a la otredad. Para beneficiarme. Comienza con la sensación cuando comienzo a sentir la necesidad de intimidad física o emocional. Luego prestamos atención a las señales que nos está dando el cuerpo. Pasamos a la tercera fase, que es la excitación, donde comienza a haber un aumento de la tensión muscular, la respiración o la frecuencia cardíaca. Luego me desplazo, comunico mis deseos y tomo la iniciativa del encuentro. Si no hay obstáculos, genero entonces esa cercanía, caricias, besos, la relación sexual y otras formas de contacto físico y emocional. Cuando eso ha estado sostenido en el tiempo, bajo el consenso, ocurre el orgasmo, que es la realización. Se produce ese acto paradójico de dolor y placer, de universalidad y singularidad, de tensión y liberación de la tensión, esa sensación de bienestar. Y al final, relajados y satisfechos, integramos esa experiencia y nos preparamos para la siguiente. Vamos a ver cómo Peirce, Hefferlein y Goodman nos hablan del orgasmo. Pero para ellos, yo quiero que hagamos esto en un ejercicio. ¿Ok? Vamos a sentarnos y vamos a abrirnos a la experiencia de la voz. Vamos a abrirnos a la experiencia de lo escrito por estas personas tan maravillosas que nos ofrecieron la terapia gestal. Vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar profundamente a la cuenta de 3. Y yo, mientras que usted va a ser consciente de su respiración,
y de todas las sensaciones que puedan estar presentes en su cuerpo, vamos a enfocarnos solo en las palabras de este maravilloso texto que nos dejó Peirce y sus amigos en el libro fundamental de la terapia gestáltica. La necesidad del otro es la mía de conocerlo. El erotismo es la sed por el otro, que me discrimina, que conoce. Mis eventos internos emergen del fondo. Pensamientos eróticos, sensaciones intensas, tensión, excitación. El amor tiende a la proximidad, es decir, al contacto más cercano posible, teniendo cuidado de no destruir al otro. El contacto amoroso se establece a través de la vista, la palabra, la presencia. Pero el momento arquetípico del contacto es la entrega sexual. La figura vivida tiende a volver inútil cualquier segundo plano y todas sus partes son excitantes. No es un momento para abstracciones o las imágenes del pasado o de otros lugares. No hay alternativas. Los sentidos cercanos como el gusto, el olfato y el tacto forman la mayor parte de la figura. La excitación y la cercanía del contacto se sienten como una y la misma cosa. Cuando se acerca el orgasmo, la desaparición del segundo plano corporal es incluso más destacable. La figura está compuesta de dos cuerpos, de la sensación de tocar y ser tocado. Paradójicamente, el cuerpo del individuo se convierte en parte del tú. En ese momento es uno y el otro quedan difuminados, realizados. Desaparecen momentáneamente. Se perciben por instantes la pérdida de la individualidad. El sentido del yo se desvanece. Es una confluencia. Y luego, en la retirada, la conciencia se expande y se fusiona con la experiencia del presente. Y descansamos para otro encuentro. Seguimos respirando. Vamos a abrir los ojos poco a poco. ¿Qué les pareció el viaje? Traten de hacerlo así como Santa Teresa. Octavio Paz, un poeta mexicano, describe en 1993 algo maravilloso, muy similar a lo que describía Peirce y sus amigos. El cuerpo de mi pareja deja de ser una forma y se convierte en una sustancia informe e inmensa, en la que al mismo tiempo me pierdo y me recobro. Nos perdemos como personas, pero nos recobramos como sensaciones. A medida que la sensación se hace más intensa, el cuerpo que abrazamos se hace más y más inmenso. El abrazo carnal es el apogeo del cuerpo y la pérdida del cuerpo. También es la experiencia de la pérdida de la identidad, dispersión de las formas en mil sensaciones y visiones, caída en una sustancia oceánica, evaporación de la esencia. No hay forma ni presencia. Ahí la ola que nos mece, la cabalgata por las llanuras de la noche. Octavio Paz. Es interesante, ¿sí?
Es interesante y solamente voy a dejar esta información para que lo tengamos en la mente y si queremos explorar esta información, bueno, sería bien interesante. Según el Tao, y esto es especialista Gonzalo, según el Tao, el orgasmo es la oportunidad para acumular, conservar y transformar la energía sexual yin en energía más sutil, ki, la cual puede ser utilizada para mejorar la salud, la vitalidad y el bienestar general. Nos podemos sanar teniendo orgasmos. Recientemente leí, perdón, que una de las maneras que se han descubierto para prevenir el cáncer de próstata es teniendo 21 eyaculaciones en el mes. Esto es todo, queridos amigos. Muchísimas gracias por haberme permitido compartir con ustedes. Les dejo esta hermosísima imagen de la integración de las dos fuerzas.